Saludos, mi nombre es Dianet García. Por si anteriormente no habías visitado mi canal, Sew and Easy, costuras rápido y fácil. En este video te explicaré cómo confeccionar un patrón básico de espalda usando un método de patrones industriales. Así que no te lo pierdas si quieres aprender a diseñar y confeccionar piezas de ropa para ti o para vender. Ya sabes, suscríbete, comparte el video, dale like y activa la campanita de notificaciones. Como aprendiste en el video de la clase 1, Introducción al diseño de patrones de ropa industrial y a la medida, este sistema de patrones se trabaja a base de medidas estandarizadas y con algunas medidas personales si es que vas a preparar el patrón para ti o para otra persona. Si eso es lo que deseas hacer, no debes cambiar las medidas que están identificadas con un asterisco en la tabla de medidas. Solo puedes cambiar a tus medidas las que no tienen el símbolo de asterisco, y si vas a usar el patrón para fabricar ropa y vender, no tienes que cambiar ninguna de las medidas a menos que las quieras adaptar a las medidas comerciales que desees. Así que repasando, para trabajar este patrón básico de espalda debes tener la tabla de las medidas industriales del cuerpo, y en el video de la clase 1, como ya mencioné, te dice dónde y cómo conseguirlas, y además dejé un enlace de las medidas estandarizadas que yo uso en la descripción de ese video. Por eso es importante que veas ese video antes de usar este sistema de patrones industrial, porque ese video es la base de este curso de diseño de patrones. Además, de esa manera entenderás mejor. Como ves en la imagen, yo preparé una hoja con una tabla para anotar solo las medidas del size que voy a usar cuando confecciono los patrones básicos hasta la cadera o el corpiño. Recuerda, esas medidas que anoté las conseguí de la tabla de medidas del corpiño, que puedes descargar en la clase 1, y la tabla de medidas del pantalón, que tienes el enlace para descargar en este video. Repasando, necesitas la medida de busto, el largo completo de talle de espalda, el largo de sisa de espalda, el ancho de escote de espalda, la profundidad de escote de espalda, el ancho de espalda, la medida de cintura, y como vamos a estar trabajando este corpiño hasta la cadera para que sea un patrón básico de espalda, vamos a necesitar dos medidas más. Estas son la medida de cadera o circunferencia de cadera, altura de cadera y largo de pinza de atrás. Estas se obtienen de la tabla de medidas del pantalón y la falda. Luego que tengas las medidas, necesitas las siguientes herramientas y materiales: una escuadra, una cinta métrica, una regla preferiblemente cuadriculada transparente, una tijera para cortar papel, una curva francesa o cualquier regla curva que tengas, lápiz, goma de borrar y papel de estraza. Si no sabes cuáles son o tienes dudas de las herramientas y materiales que vas a usar, te aconsejo que veas el video de herramientas y materiales para trabajar patrones que está en mi canal. Te dejaré también el enlace. Recuerda, estos videos que te estoy sugiriendo que veas son parte del curso de diseño de patrones de ropa, y como todo curso, para que puedas aprender, las clases llevan un orden de secuencia. Para empezar, vamos a cortar un pedazo de papel de estraza de aproximadamente 36 pulgadas o 1 metro de largo. Verifica que el corte de papel quede derecho. Puedes usar la escuadra para trazar la línea por donde vas a cortar, y así te aseguras de que quede derecho el corte y no desperdicies papel. Luego doblas el papel por la mitad del ancho. Recuerda, el ancho es por donde cortaste el papel. Verifica que cuando dobles el papel te queden los dos bordes iguales para que no se embolse el papel y no sobresalga una orilla de la otra. Esto te puede alterar las medidas si vas a trabajar por ese lado y no por el doblez. Una vez doblado el papel, es bueno verificar que las tres medidas del ancho del cuerpo, busto, cintura y cadera, quepan en el papel. Cada una de estas medidas se dividen en 4, porque este patrón básico se trabaja con estas medidas a la cuarta parte del cuerpo. Así que verifiquen cuál de estas tres medidas es la mayor, dividiéndolas en 4, y el resultado lo comparan con el ancho del papel ya doblado. Lo importante es que la medida no sea mayor que la del papel, porque entonces tienes que añadir papel.
Ya verificado que el papel está listo para trabajarlo, vamos a comenzar el proceso de trazar las medidas en el papel hasta formar el patrón básico de espalda de mujer. Estos trazos se van a lograr conectando puntos o pasos numerados en orden que contienen las diferentes medidas. Como pudiste notar, al doblar el papel se formó un ángulo. En el centro o punta de ese ángulo está el doblez del papel. Exactamente en esa punta vamos a colocar el primer punto. Podemos dibujar un pequeño círculo y le vamos a escribir el número 1. De ese punto hacia abajo, en el doblez del papel, se va a trabajar todas las medidas de largo y las medidas de ancho se trabajarán hacia el lado por donde se cortó el papel. Entonces, desde el punto 1 hacia abajo, marcas la medida del largo de talle de atrás o espalda. Y marcas con un punto donde cayó la medida y escribes el número 2. El identificar cada punto con números te ayudará a entender los pasos. Ahora volvamos al punto 1 y desde ahí marcas hacia abajo la medida del largo de la sisa de espalda y le escribes el número 3. Esta medida tiene un asterisco, así que tienes que usar la medida de la tabla, no se cambia por tu medida personal. Ahora, en esa marca 3 vas a trazar una línea a lo ancho hasta el final del papel con la ayuda de la escuadra para que te quede derecha. Recuerda, coloca una parte de la escuadra en la orilla del papel. Luego que traces esta línea, traza otra línea a lo ancho en el punto 2 con la ayuda de la escuadra. Esta línea es la cintura. Ahora, volvemos nuevamente al punto 1 y vas a marcar hacia el lado, esta vez, la medida de ancho de escote y le escribes el número 4. Ojo, tiene asterisco esta medida. Regresamos nuevamente al punto 1 y desde ahí hacia abajo marcas la medida de profundidad de escote y le escribes el número 5. Usualmente esta medida es de media a 1 pulgada porque es un escote básico y tiene asterisco. Ahora conectemos esos dos puntos, el 4 y el 5, con la ayuda de una regla curva para formar el escote de espalda. Pero antes de usar la regla curva, les sugiero que en el punto 5 tracen una pequeña línea hacia el lado de aproximadamente 1 pulgada para que el escote no quede demasiado curvo o con pico en el área de centro. Entonces conecte los puntos 4 y 5 con la regla curva. Ahora del punto 1 hacia el lado marcamos la mitad de la medida de ancho de espalda. Esto lo hacemos dividiendo en 2 la medida total o completa de ancho de espalda y el resultado es lo que marcamos en el papel y escribes el número 6. Ahora esta misma medida de mitad de ancho de espalda la vamos a marcar en la línea 3, que es la línea donde está la medida del largo de la sisa de espalda y escribes el número 6 con la letra A. Luego subimos nuevamente al punto 6, en la medida de mitad de ancho de espalda y de ese punto bajamos y marcamos la medida de caída de hombros natural. Esta puede ser de 1,25 pulgadas a 1,5 pulgadas. Yo voy a medir 1,25 pulgadas y escribo el número 7. Unimos ahora los puntos 4 y 7 con una línea recta para formar el hombro. Luego, en el punto 7 se prolonga la línea 1/4 de pulgada. Ahora regresamos al punto 7 y trazamos una línea entrecortada hasta el punto 6A. Y luego marcas la mitad de esta línea entrecortada y escribes el número 8. Esto ayudará a formar la curva de la bocamanga. Regresamos al punto 3, donde está la medida del largo de la sisa de espalda. Y desde ese punto 3 hacia el lado, mides y marcas la 1/4 parte de la medida de circunferencia de busto. Para este paso, divides la medida de busto que estás trabajando en 4 y el resultado es la 1/4 parte de la medida.
Ahora escribes el número 9. Luego conectas los puntos 9, 8 y 7 con la regla curva para formar la bocamanga. Ahora pasamos al punto 2 y desde ese punto hacia el lado mides y marcas la cuarta parte de la medida de cintura que estás trabajando. Luego le añades 1 pulgada a esa medida para la pinza y escribes el número 10. Conecta ahora con una línea los puntos 9 y 10 para formar el costado. Luego marcas la mitad del punto o línea 2 y 10 y la pulgada extra que añadiste en la cintura la distribuyes en media pulgada a cada lado de ese punto para trabajar la pinza y escribes el número 11. Luego colocamos la escuadra paralela a la línea de cintura y en el punto del centro la escuadra debe estar en posición vertical y vamos a trazar una línea que llegue 1 pulgada y 1/4 antes de la línea de sisa. Luego desde ese punto vamos a conectar o trazar una línea para cada lado de la media pulgada de la cintura. Escribe el paso 12. Si fueras a trabajar el patrón de corpiño de espalda sería hasta aquí, pero como estamos trabajando el patrón básico de espalda hasta la cadera, seguimos al siguiente paso. Del punto 2 o de la línea de cintura marcamos hacia abajo la medida de altura de cadera, paso 13, y trazamos una línea horizontal o hacia el lado hasta el final del papel. En esta línea que trazamos desde el punto 13 de altura de cadera hacia el lado, medimos la cuarta parte de la medida de cadera y marcamos. Escribimos el número 14. Luego unimos el punto 10 y el punto 14 con la regla curva y formamos la cadera. Ahora vamos al punto central de la pinza de cintura y desde ese punto trazamos hacia abajo una línea recta con la medida de largo de pinza de atrás. Esta medida tiene asterisco, así que no la cambiamos. Luego conectamos con la pinza de arriba, trazando las líneas desde cada lado de media pulgada hacia el largo de la pinza. Paso 15. Como ven, ya construimos el patrón básico de espalda hasta la cadera. Solo nos queda aplicar los símbolos del patrón, como el hilo de la tela. Identificamos el patrón con el nombre de la pieza y el size o talla. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en enviarme mensaje y recuerde, pueden descargar material educativo gratis. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, compartir el video, dale like y activa la campanita de notificaciones. Próximo video, patrón industrial básico de frente. No te lo pierdas.